El tema de hoy, cómo hacer, o mejor dicho, lo vamos a hacer más corto, cómo vivir una vida de milagros. O más corto todavía, viviendo en milagros. Muchos anhelan una vida así, ¿no? ¿Qué le vamos a contar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Dios quiera que podamos tener historias donde el Señor se ha movido poderosamente. No solamente una vez hace 20 años atrás, sino continuamente poder tener algo fresco de parte del Señor. Y hoy Dios nos va a enseñar a través de su palabra cómo hacerlo. El ejemplo primordial es nuestro Señor Jesucristo. Cómo el Señor Jesucristo pudo vivir una vida de milagros. La mayoría de los congregantes buscan de parte de Dios un milagro, algo sobrenatural. Hay veces que se quedan solamente con la ilusión, otros alcanzan verdaderamente poder ver ese milagro de parte de Dios. En los evangelios, en Marcos 7:32 dice que a Jesús le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. ¡Qué escándalo!, ¿no? ¿Cómo que el Señor Jesucristo se movía de esa manera? ¿Se imagina? Usted viene y me dice, pastor, me ora y ando con un poco de dolor de oído. Ah, no hay problema. Y tengo también la lengua larga. ¿Cómo hago para dejar de hablar tanto? No se preocupe, hermana. Primero le pongo los 2 dedos en la oreja, sino bien al fondo. Por ahí me patinan porque tiene cera la hermana, ¿viste? O el hermano, y lo pongo bien al fondo. Y la hermana dice, ay, ay. Y cuando saca la lengua, le escupo, Eso hizo el Señor. Hay hermanos que dicen, ay, no. ¿Está en su Biblia esto o no? ¿Está o no está? ¿Cómo que el Señor Jesucristo se animaba a hacer estas cosas? ¿Usted quiere una vida de milagros o no? Porque dice la palabra de Dios que levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua. Yo creo que una persona sorda y tartamuda, con tal de recuperar la audición y poder hablar fluidamente, no le habrá interesado lo que hizo el Señor, sino que se quedó con el milagro. Y dice que hablaba bien y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Cuál era la clave de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que se podía mover en esa libertad? Que Él sentía de poner los dedos, escupir la lengua. ¿Cómo es que Él tenía esa libertad para hacerlo? Bueno, hermanos queridos, el Señor Jesucristo, primero, Él oraba en el Espíritu. Segundo, Él vivía en el Espíritu. Y tercero, se movía en el Espíritu. Caminaba con el Espíritu del Señor. Y eso te da una plena seguridad para poder ser dirigido por Él. Creo que si Dios permitió que estén estos pasajes bíblicos, es para que nosotros podamos aprender del Maestro que, primero, Él nos va a llevar a hacer cosas, si somos guiados por Él, que la gente no lo va a poder comprender y que la mayoría no se va a animar porque va contra la naturaleza, va contra quizás nuestras costumbres, va en contra del sistema, va en contra aún de la religión, va en contra aún de todo lo que nos han enseñado. Es una vida en el Espíritu, es una vida desafiante,
Es una vida donde tendrás que lidiar con la gente que no comprende. Dice que todo aquel que quiere vivir una vida piadosa tendrá persecución. Dice también que donde posa el Espíritu Santo también hay persecución a esas personas, porque no se puede comprender. No se puede comprender. Ahora Jesús, allí en Hechos 10:38 dice cómo Dios lo ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y libertando, ¿no?, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El mismo Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. El Señor vivía una vida espiritual. El Señor, lo primero que hacía Él en las mañanas, aún siendo de noche, dice que Él se iba a orar a un lugar aparte y Él oraba. Ahora, ¿cómo oraba el Señor Jesucristo? Él oraba en el Espíritu. Hoy vamos a aprender a orar en el Espíritu para poder ver, queridos hermanos, esos milagros. En verdad, hemos visto la mano del Señor, y si vos reflexionás en los hombres que Dios usó para que vos veas esos milagros, o si tuviste la bendición que Dios te use, tendrás que reconocer que debió haber una búsqueda profunda, que no basta solamente con unas buenas intenciones o con un común denominador de creyente, ¿no?, en la búsqueda, sino que hay que profundizar. Esta palabra es para los hermanos que quieren más. Esta palabra es para los hermanos que no se quieren aburrir en el Evangelio. Esta es una palabra para aquellos que, como Pedro, están oyendo la voz del Señor, que le dicen: bueno, hay mayores peces en el fondo, boga mar adentro. Esta palabra es para los que se quieren meter más con el Espíritu del Señor. No sé si hay alguien aquí así. Bueno, entonces esta palabra es para vos. Dice que el Señor, después que le puso los dedos en los oídos y le escupió la lengua, dice que Él gimió. Él gimió. Y de eso se trata, que aprendamos a gemir. La Escritura nos habla que la creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos del Señor. La tierra estaba contenta, la tierra sonreía, la tierra tenía paz, la tierra era bendita, hasta que Adán pecó. Cuando Adán pecó, la tierra comenzó a gemir y seguirá gimiendo hasta que vuelva al estado original en el reinado de nuestro Señor Jesucristo y con un pueblo santo y redimido. Mientras tanto, cada uno de nosotros tendrá que buscar al Señor y esa bendición que viene de lo alto. Ese gemir de Jesús tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar precisamente a poder conectarnos con Dios de la manera adecuada. No se trata de orar con el reloj 2 horas, 3 horas y decir: bueno, ¿cómo oré hoy 3 horas? Creo que a todos nos pasó, ¿no? ¿Cómo oré hoy 1 hora, 2 horas, 4 horas? ¿Cómo oré? Pero el tema es aquí la profundidad de esa oración. Si mientras estuve esas horas con el Señor había otros pensamientos, otras preocupaciones, o como acá, quizás usted está en la iglesia, pero su mente, vaya a saber en qué está pensando, en qué preocupación está, y no puede recibir la presencia, la bendición del Señor. Desde que entré al templo me concentré en el Señor. No solo al entrar al templo, sino en algunos momentos de la vida, del día, trato de concentrarme en el Señor, y Él nunca falla.
Él puede visitarnos, Él puede hablarnos, Él puede quebrantarnos, Él puede animarnos, Él puede darnos una palabra. Y mientras aquí cantaban las hermanas podía sentir, ¿no?, al Espíritu del Señor, porque estaba concentrado en eso. Y lo aprendí en este tiempo, no crea que hace mucho, porque antes yo entraba y empezaba a ordenar algunas cosas, mira esto, mira lo otro, aquí, allá, y uno se desconcentra, como quizás le pasa a usted, ¿no?, que ahora en un rato le va a recibir una llamada, va a recibir un mensaje, o cuando se vaya va a pasar esto, lo otro, o mañana tiene que hacer aquello. Tendrá que aprender a despreocuparse y a poner su cuerpo como un sacrificio vivo para el Señor, como una ofrenda, ordenando su altar, ordenando su vida. ¿Se acuerda cuando cayó fuego del cielo en los días del profeta Elías? Cuando ordenó ¿qué? El altar. Cuando Elías ordenó el altar. Si usted está pensando en su hijito, en su hijita, en su bebé, en su papá, en su abuelito, en el trabajo, en esto, en lo otro, muy difícil poder conectarse con el Señor, porque el Señor pide todo de ti. Le amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Tu mente no puede estar acá y en otras cosas por allá. Él te pide todo. Y llega un momento donde entras en ese estado. Es un momento donde pasás del estado natural o carnal al espiritual. Y entonces podés tener esa libertad, ¿no? Y mientras cantaba acá Flor, pude sentir esa presencia, esa libertad. A veces vamos a orar, ¿no?, ahí en el aposento bajo, y entras ahí y también está el Señor y te renueva. Pero, hermano, es una oración en el Espíritu, una oración que no es fácil, sino es una oración de rendición. El Señor, cuando enseñaba a orar, dice, ustedes no tienen que orar con muchas palabras, ustedes tienen que orar así, ¿no? Y enseñó allí el Padre Nuestro, que no es para recitarlo como hacen las religiones, sino que es para poder tomar cada una de las frases del Señor, y es un modelo de oración donde cubriría todas las áreas, ¿no?, precisas de nuestra vida. Pero no es para recitarlo, sino es para deleitarse, meditar. Orar en el Espíritu también es tener la Biblia, buscar a Dios sentado, arrodillado, con alabanza y con la palabra de Dios. Generalmente, la presencia del Señor, por una experiencia personal que tengo y también de muchos testimonios de otros siervos de Dios, se produce en las madrugadas. En las madrugadas es más fácil entrar en su presencia. Hay algo especial, está todo como uno mismo está más tranquilo, más quieto, en reposo, porque eso es lo que nos pide también el Señor. Y es allí donde el Señor nos va a ayudar y nos va a hablar. Hace un tiempo les hablé que Él nos despierta en las madrugadas. Y Él nos despierta para querer mostrarnos cosas ocultas que nosotros no conocemos. Él nos despierta para poder ungirnos, llenarnos, hablarnos en distintos temas. Pero generalmente nosotros, ¿qué hacemos si no tenemos este conocimiento? Decimos, no puedo dormir, ¿qué hago? Se levanta, se toma un vaso de leche, algunos se bañan, otros prenden el televisor y dicen, no puedo dormir. Te está buscando el Espíritu Santo. Y a mí cada tanto me está despertando. Anoche, por ejemplo, me despertó a las 3:30 de la mañana. Y digo yo, bueno, me desperté despabilado. Me di la vuelta para dormir, ¿no? Y ahí me acordé, es el Señor. Y es como que pone ahí, ¿no?, algo como diciendo, bueno, si no averiguo qué es lo que quiere el Señor, me voy a quedar con la intriga y quizás esto vaya a saber hasta cuándo va a volver después. Así que ahí me levanto y empiezo a buscar al Señor, o escucho una prédica, o pongo una alabanza, o tomo la Biblia, o me quedo quieto
y empiezan a fluir palabras de parte de Dios. Es como que te visita el Señor. Es como que el Padre viene, hola Luis, ¿cómo está? Así, en una fluidez que no pasa generalmente durante el día. Tengo las mismas debilidades que usted tiene, también los mismos más o menos compromisos que usted, pero todos tenemos una vida donde durante el día estamos de aquí para allá y parece que no nos da el tiempo. Pero ¿sabe qué? Tenemos un ayudador. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Nosotros no sabemos cómo pedir, hermano. No lo sabemos, no sabemos cómo pedir. Cómo conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y acá está, con gemidos indecibles, no los podemos comprender. A veces ni siquiera hace falta hablar, quizás un murmullo, quizás una lágrima, porque es la presencia de Dios, una sonrisa al Señor, en quietud ahí con Dios, decir, oh, hoy no oré mucho porque no hablé. No, acá se trata de estar en la presencia de Dios. Hermanos, ¿podremos nosotros engañar a Dios? ¿Podremos? Entonces usted imagínese, usted se pone a orar y habla 2 horas, pero quizás el corazón no está ahí con Dios. Y quizás hago eso para aquietar mi conciencia, para decir, bueno, oré, pero mi corazón quizás no estaba ahí. Y Dios quiere que nuestro corazón esté ahí con Él. Y a veces por ahí, sinceramente, no tenemos palabra. Pero a este Dios maravilloso que no podemos engañar, Él ve nuestra intención. Él ve que queremos más de Él. Él ve que queremos crecer. Él ve que dentro nuestro hay un interrogante que nos está diciendo, Dios tiene más para tu vida. Dios tiene más. Entonces vos le estás buscando. Y eso es bueno. Eso es bueno. Así vos estés 5 minutos esa madrugada y decís, bueno, a ver qué quiere el Señor. Lo estás intentando. Dios lo tiene en cuenta. Dios tiene en cuenta ese esfuerzo. También tiene en cuenta tus palabras, que hablas y a veces te cuesta entrar ahí por los pensamientos. Dios también lo tiene en cuenta. Pero lo efectivo es precisamente poder orar en el Espíritu, con esos gemidos, con ese clamor. Porque el único que conoce la voluntad de Dios y sabe cómo pedir, no somos nosotros, es el Espíritu Santo, dice aquí la Escritura. Es el Espíritu Santo el que sabe precisamente cómo tenemos que pedir. Y es por eso que hay con un gemido, con un clamor, con pocas palabras, con un pensamiento, en comunión con Dios. Dios va a hacer la obra, hermanos, porque Dios está viendo nuestro corazón, nuestra palabra y la intención. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vos, mamá, buscás esto y decís, Señor, por mi hija, por mi hijo, y te quedás ahí en la presencia de Dios. Te va a dar una palabra, una alabanza, un pensamiento. Directamente el Padre te va a hablar con vos. Tenemos un acceso directo a través de Jesucristo que rompió el velo del templo, lo partió para que nosotros podamos llegar al trono de la gracia y poder hablar con nuestro Padre. Mañana, entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, tenés una cita con tu papá. El papá te va a despertar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, yo no lo sé. Pero Dios va a ver nuestro corazón y nuestra intención. Eso genera un poder extraordinario. Hermano, Jesús lo hacía. Jesús, ¿por qué se pasaba todas las noches en vela? O se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, y buscaba al Padre Celestial. ¿Por qué lo hacía Jesús? Porque Él tenía un ministerio de mucha responsabilidad.
Y Él lo hizo como nadie. Por eso dice que todos los enfermos que venían a Jesús, Él los sanaba. Y se animaba a hacer estas locuras, ¿no? Se animaba a hacer estas locuras. Usted tenga varios años de búsqueda de madrugada y después culpa alguno, ahora no. Porque le va a salir mal. Pero si usted busca, no le digo que haga lo mismo que Jesús, pero usted va a tener esa libertad. Usted va a tener esa libertad para hablar, para moverse, porque usted estuvo con Dios. Yo hoy tengo esa libertad aquí. Estuve 2 horas con Dios hoy. 2 horas estuve con Dios. Entonces tengo libertad. Y Dios va haciendo la obra que nosotros le estamos pidiendo a Él. O mejor dicho, la voluntad de Dios se va haciendo en nuestra vida. Pero ¿por qué podemos orar? ¿Por qué pude orar hoy 2 horas? ¿Porque soy fuerte? No. ¿Porque me es fácil orar? No. La Biblia dice, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él me despertó, Él me ayudó. Yo quería seguir durmiendo, yo quería seguir descansando, pero Él ahí me despertó con amor y me dio la opción, no me obligó. Pero yo ya entiendo que si me despierto en cualquier momento, la verdad, es porque Él me está despertando, hermano. Yo ya entendí eso, entonces no puedo ser indiferente. Y Él me fortalece en medio de mi debilidad. Y te sorprendes porque te despabila precisamente el Señor. Y sabemos, y ahora viene el texto que todos conocemos, ¿no? Dice que el Espíritu Santo intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿No será que tenemos que estar ahí en el lugar secreto con el Padre más tiempo para que todas las cosas que nos pasen ayuden para bien? Porque ese es el contexto, ¿no? Nunca lo mencionamos eso. Nosotros sabemos, a los que aman a Dios, todo ayuda para bien. El tipo no ora ni un minuto, pero todo le ayuda para bien. No sé. Acá dice que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Cuando nosotros, hermanos, estamos buscando a Dios, Él nos ayuda en medio de esa debilidad. Dice, para cumplir el propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó, escuche, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Será que si nosotros somos obedientes en orar en el Espíritu, algunos en la madrugada si los despierta, otros durante el día, otros aquí, buscando la presencia de Dios, atento a la presencia de Dios, quizás en el mismo sonido aquí del teclado podemos percibir la presencia de Dios? En un silencio, en un hermano que nos dice algo, en una alabanza, en una de las tantas palabras que les puedo decir, en una oración, en alguna actitud de alguien, puedo percibir porque el Espíritu se mueve de muchas formas y puede bendecir y nutrir nuestra vida. Entonces dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Será que si le buscamos en el Espíritu, si aprendemos a orar en el Espíritu, si aprendemos a detenernos y esperar en Dios para que la presencia del Señor se manifieste, o ser consciente de que estoy con el Señor? A veces lo puedo sentir mucho, a veces lo puedo sentir poco, a veces no lo puedo sentir o no lo siento, pero ¿cuántos saben que el Señor siempre está? Porque Él va a ver ese corazón. Y dice, para que se cumpla el propósito de Dios, hacernos a nosotros a la imagen de Jesucristo. ¿Será que si estamos en el lugar secreto con el Señor en comunión, nos pareceremos cada vez más a Cristo? Y si no estamos allí en el lugar secreto con Dios, se va a manifestar, Luis, se va a manifestar tu carne, no vas a cambiar, vas a seguir con las mismas cosas, no vas a poder vencer la tentación, no vas a poder estar fortalecido, no vas a avanzar, todo va a ser más pesado. Pero si buscamos a Jesús, si buscamos al Padre en esa intimidad, en la comunión con el Espíritu Santo, comencemos a parecernos cada día un poco más a Jesús, porque de eso se trata. Jesús es el ejemplo a seguir.
Y Dios está trabajando en nosotros para que nos parezcamos a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús hacía milagros en la tierra. Y Jesús sigue haciendo milagros ahora. Y entonces Dios te va a usar también, porque así como lo hizo con Jesús, lo hace con vos. Porque Él es el ejemplo. El que sigue a Jesús debe andar como Él anduvo. Y las cosas que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores, dijo, porque voy al Padre. Entonces se te junta la llenura del poder del Espíritu Santo, buscándole allí en madrugada, gloria a Dios, donde Él te unge, la fe que Dios te da. Y entonces empezás a ser ese hombre, esa mujer de poder, que comienza a liberarse durante el día, y Dios te muestra que durante el día está su mano poderosa, y empiezan a ocurrir milagros. Nuestra vida cristiana debería ser una vida de milagros, lo más común, una vida sobrenatural, una vida en el reino de Dios. Pero hay que buscarlo. Miren, Ezequiel, Isaías, Daniel, ellos tuvieron visiones impresionantes donde bendijeron a toda la nación de Israel y también nos bendicen a nosotros. Todos ellos vivieron una vida en el Espíritu. El Espíritu del Señor les mostraba las visiones, los sueños. Se pudieron contactar con el Espíritu del Señor. Aún San Pablo nos enseña que tenemos que orar en el Espíritu. ¿Queremos ir lejos? El pastor de la iglesia tiene que orar en el Espíritu. Los pastores del ministerio, los ancianos, los diáconos, los obreros, los hermanos, las hermanas que sirven, los congregantes de la ICLP, si queremos ver cosas grandes, tendremos que aprender a buscar a Dios en el Espíritu, a orar en el Espíritu. Porque es la palabra apostólica, Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Ya que vamos a orar en todo tiempo, porque estamos en las 24 horas, ya que estamos dedicándonos ese tiempo a la oración, ¿qué le parece si somos más específicos? Orando en todo tiempo. Muy bien, dice Dios. ICLP, muy bien. Están orando en todo tiempo, 24 horas de oración. Toda oración y súplica, dice, orando en el Espíritu. Decirle al que está al lado, en el Espíritu. En el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que no es solamente de una o dos veces, sino que podemos vivir una vida en el Espíritu. El apóstol San Juan tuvo una revelación extraordinaria y escribe allí el último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación, y escuche lo que él dice. Apocalipsis 1:9-10. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Si andamos en el Espíritu, Dios nos habla. Dios nos habla. Juan no era mayor que nosotros. Él nos habla. Él nos dirige. El Espíritu nos fortalece, el Espíritu nos guía, el Espíritu nos consuela. Nos dejó a su Espíritu, nos dejó la tercera persona de la divinidad para que Dios en nosotros vaya haciendo la obra que Él quiere. Por eso San Pablo le escribe a los Corintios, siempre tiene que estar en ustedes la gracia del Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos. El amor de Dios, recordar el gran amor de Dios, pero también dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Usted tiene comunión con el Espíritu Santo, porque es el que está aquí en la tierra. El Hijo, la persona, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, está sentado a la diestra de Dios. El que está aquí es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, todo lo que hace es dar gloria a Jesús. Es levantar el nombre de Jesús de Nazaret.
Por eso, hermanos, los hijos verdaderos y siervos del Señor siempre le van a dar gloria a Jesucristo. Siempre hay que darle gloria a Jesús. Y nos humillamos delante de Él y le reconocemos en todos nuestros caminos. Y que somos débiles y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Comunión con el Espíritu Santo. Aquí anoté algo. Comunión. Tenemos que tener comunión a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo podemos tener una comunión muy fuerte con nuestro Padre Celestial. Porque tenemos la manera a través de Jesucristo de poder llegar. Y el Espíritu con esos gemidos, con esa intercesión, con esa profundidad, sabiendo la voluntad del Padre, nos conecta con Dios, nos conecta con el Padre. Entonces ahí somos como un Samuel, donde Dios nos llama, Samuel, Luis, y nosotros le podemos decir, habla, Señor, que tu siervo oye, heme aquí. Y Dios te habla, hermano. Si hablaba en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora? El Antiguo Testamento era toda una sombra, ahora es la realidad, es la verdadera sustancia. Comunión quiere decir, la comunión con el Espíritu Santo, una participación mutua, compañerismo, una unión indivisible. Somos uno. También quiere decir disfrutar con Él y Él disfruta con nosotros. ¿Cuántos disfrutan estar con un ser querido, con su esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Alguien disfruta eso? Con su suegra. Ahí hay que tener más amor, amén. Amén. Pero disfruta. Usted, qué lindo que es estar con esta persona, o con tu esposo, o con tu hijo, o con una. Amigo, qué lindo. ¿Cómo disfruto? Bueno, eso es compañerismo con el Espíritu Santo y que te lleva a la comunión también con el Padre y a disfrutar de la gracia que tenemos con Jesucristo. No solamente disfrutamos nosotros, sino que el Padre Celestial disfruta de nosotros. El Espíritu Santo disfruta de nosotros. El Hijo de Dios disfruta de nosotros. Él quiere estar con nosotros en todo tiempo. En ese momento podemos decir que tenemos la plenitud de la satisfacción en una íntima comunión. No crean que es fácil lograrlo durante todo el día. No crea que es fácil, porque todos nosotros tenemos nuestras obligaciones. Y es como que estamos acá en lo natural y de repente el Señor. Y ahí le buscamos. Usted está en su casa haciendo el culto, el Señor. Y ahí ya se empieza a preparar, ¿no? Pero no venga solo en cuerpo. Venga también con el Espíritu Santo. Prepárese. Entonces vamos a hacer un culto maravilloso donde la presencia de Dios va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y vaya a saber lo que el Señor puede hacer en medio de nosotros. Así que, hermanos, dice Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar, escuche, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos una cita cuando nosotros queremos, en el lugar santísimo, ahí está el Padre Celestial, para poder hablar directamente con nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Queridos hermanos, si nosotros practicamos esta comunión con el Señor, veremos que alrededor nuestro sucederán cosas extraordinarias. Habrá cambios. En las personas que están cerca tuyo habrá cambios, porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo irá creciendo dentro tuyo. La gente lo va a percibir.
La gente va a percibir que dentro tuyo está el poder de Dios y que estás creciendo en el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, y cuando tú ores, enciérrate allí en tu pieza y cierra la puerta. Porque tu Padre que te ve en lo secreto, al buscarle allí en lo secreto, en cualquier momento Él te va a recompensar en público. Y Él va a hacer cosas que van a bendecir mucho a todos los que están rodeando tu vida. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, el Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces iremos creciendo. Lo normal en tu vida es que vayas creciendo, que te vayas desarrollando. San Pablo dice, yo todavía no he llegado a la meta, estoy creciendo. Voy camino a la meta, a ser un varón perfecto, a la estatura, a la medida de Jesucristo. No lo he logrado, pero estoy yendo hacia esa meta, voy creciendo. Ese es el tema, que a través del Espíritu vamos a ir creciendo. Hoy tenés un nivel espiritual, pero mañana vas a ser elevado, vas a ir creciendo, te vas a ir desarrollando. Si le busco, si soy sensible a su voz, si espero en Él, si me someto delante de Él, si me concentro en buscar verdaderamente a Dios, si empiezo a tener el verdadero temor reverente a Dios. Aquí hacemos el culto al Señor. Hay hermanos que tienen que tomarse el tiempo para prepararse, sea en la palabra, sea en los instrumentos, sea en la oración. Y el Señor nos está esperando aquí. Y si venimos con esa apertura en el corazón y con esa conciencia de que el Señor está en medio de nosotros, Él se va a manifestar a nosotros. Cuando vos sos consciente que el Señor está aquí, es todo diferente. Entonces levantás las manos, Señor, yo te pido esto, sabés que Él te está escuchando. Está siendo uno con Él. Y Él empieza a moverse. Y Él empieza a tocar tu vida. Pero ustedes, amados, dice Judas 1:20, pero ustedes, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es ahí, queridos hermanos, que tenemos que profundizar cada día para poder encontrar la fortaleza para enfrentar cada día de la vida. Es ahí donde encontramos el consuelo y la sabiduría de parte de Dios, la osadía y la valentía. Y al esperar en Él, veremos los milagros que han de manifestarse. No dependeremos de un hombre. No dependeremos si el pastor oró, el profeta o el apóstol fulano que tiene la unción de los 3 reyes o de aquí para allá que tendremos que ir a buscar algo. No, porque dice que el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego es el Señor y que nosotros podemos entrar confiadamente allí al trono de la gracia y poder pedirle precisamente al Señor. Dice, y esta es la confianza que nosotros tenemos, dice Juan. Un hombre que andaba en el Espíritu, escribe la primera carta 5:14, y escuche, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye en cualquiera, y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si nosotros pedimos en su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, Él tiene esa petición.
y Él nos va a responder, como dijo Jesús, todo lo que le pidamos. Pero la clave aquí es que hay que pedir conforme a su voluntad. ¿Y quién sabe su voluntad? Lo dijimos en el primer verso que hemos leído. El que sabe la voluntad es el Espíritu Santo. Y si nosotros aprendemos a orar como dice Judas acá, orando en el Espíritu Santo, y como dice Pablo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu, entonces cada una de nuestras oraciones estarán en la voluntad del Señor. Y si están en la voluntad del Señor y Él nos oyó, nos va a responder y veremos la gloria de Dios todos los días de nuestra vida, hermanos. Usted tiene que ser inteligente. No es fácil lo que yo le estoy hablando, pero es el camino. Este es el camino. El camino es Jesús y Él lo tuvo que hacer. Él tuvo que llenarse del Espíritu Santo y la voluntad del Padre en Él para poder caminar en el Espíritu y poder hacer la obra que el Padre le había pedido y estar fortalecido para poder ir en la cruz. Cómo Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo y poder. Allí, en esas horas de búsqueda, es donde era ungido el Señor y lleno de ese poder. Tenemos dos opciones. Le buscamos en el Espíritu, empezamos a comprender el mundo espiritual. El Espíritu nos va guiando para elevar oraciones que están en la voluntad de Dios. Vamos a esperar en Él porque Él tiene esa petición y hoy, mañana o pasado la respuesta va a venir. O me va a decir que sí, o me va a decir que no, me va a decir después. Esa es la voluntad de Dios. Pero vamos a tener respuesta. Ese es el camino. El otro camino, lo común, no se lo busca a Dios. Si se ora solamente en lo natural, con el conocimiento, que está bien, no decimos que está mal, pero la Biblia nos enseña a orar en el Espíritu, porque ahí no va a haber falla, ahí vamos a saber la voluntad de Dios. Y entonces mucha gente en todo este mundo hace diversidad de oraciones, pero muchas de ellas no son respondidas porque no están en la voluntad de Dios. Y lo probamos bíblicamente en Santiago, capítulo 4, verso 2 al 10, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, o si piden, no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo que está en nosotros nos escucha. Señor, te pido esto, aquello. Y el Espíritu Santo dice: te anhelo tanto, Luis, pero estás pidiendo mal. Estás pidiendo para vos, para tus deleites, para tus cosas, para tus preocupaciones. Dice que te anhela celosamente. Pero Él, como caballero, no se va a entrometer. Él va a esperar nuestra apertura. Sí, Señor, estoy pidiendo mal, ayúdame, guíame, Espíritu Santo. Toma el control de mi vida, de mis oraciones. Ayúdame en mi debilidad porque me cuesta orar. Él va a tomar partido, querido hermano. Esto está bueno porque el Señor nivela toda vara, Él la nivela y acá ninguno tiene privilegio. Todos podemos ser personas que oren en el Espíritu. Miren, Jonathan Edwards creo que fue un minero que trabajaba allí en Gales, en las minas, y dice que era una persona muy rústica, tenía solamente estudios primarios, y dice que se puso a buscar a Dios, produjo un avivamiento en todo Gales, y hasta el día de hoy es recordado como uno de los padres del avivamiento, porque él se metió a buscar a Dios.
todos los hombres y mujeres que fueron usados grandemente por Dios fueron personas simples y sencillas, para que ninguno se jacte, porque la obra la sigue haciendo el Espíritu Santo de Dios. Démosle gloria a Cristo, hermano. Por esto, pero Él da gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense confiadamente y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Un corazón contrito y humillado jamás el Señor lo rechazará. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Si nosotros no buscamos a Dios en esta magnitud, no tendremos la fortaleza en cada día. El temor nos podrá invadir, la incertidumbre, la incredulidad, los problemas de la vida nos van a debilitar. Pero cada día nosotros tenemos que ser conscientes que por la gracia del Señor estuvimos con Dios. Y al estar con Dios te da la fortaleza, estás sobre la roca. Te sentirás seguro, lleno de fe. Y todo lo que pase alrededor tuyo se cumplirá la palabra. A los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien. Porque hay una seguridad. Vos hiciste tu parte, vos buscaste a Dios. Vos anhelás estar con Dios. Si Dios ahora envía un ángel acá y dice, bueno, a ver, son las 8 y 20. Son las 20 y 30 horas. Diga delante del Señor, ¿usted anheló estar en este día con el Señor? ¿Y qué le vamos a decir? Usted anheló, dice el ángel, usted anheló estar delante del Señor en este día. Se levantó a las 6 de la mañana hasta ahora. ¿Usted anheló estar con Dios? Le puedo decir sí, porque estoy aquí en la casa de Dios. Muy bien, dirá el ángel, pero Dios tiene más, te va a decir. Dios tiene más. Te felicito porque estás en la casa del Señor, pero Dios tiene más. Entonces vos vas a buscar más a Dios. Y Dios ve que hay un anhelo en tu vida desde el momento que te levantás y que estás en tus estudios o en tu trabajo, en las tareas que tenés que realizar, en las responsabilidades. Y Dios ve que hay un anhelo en nuestro corazón de estar con Él. Entonces va a haber esa comunión también con Dios. No hace falta venir al aposento bajo para encontrarse con la presencia de Dios. Es un lindo lugar de reflexión y de meditación y de búsqueda. Claro que sí. El templo del Señor aquí, claro que sí. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que en donde estemos podemos tener esa comunión con Dios. A veces con el mismo pensamiento va a haber un quebrantamiento de corazón. Hay lugares donde por ahí no podés expresar una alabanza o expresar en voz alta, pero ahí meditando y estando con Dios, vos sabés que Dios va contigo, que vos estás caminando con Dios. Y entonces, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Entonces tendrás, hermano, una gran riqueza. Habrá seguridad, habrá paz. Estarás tranquilo. Estarás disfrutando. Recuerde que lo dijimos el domingo, la gente pobre busca lo material. Nosotros buscamos a Dios. Podemos disfrutar de nuestro Dios.
El mundo, la gente busca muchas cosas para cuando las tiene dice, ahora lo voy a disfrutar y le dura poco ese disfrute. Nosotros podemos disfrutar continuamente la presencia de Dios. A mí me falta mucho, porque si anhelaría profundamente estar con Dios, estaría bien de temprano despertándome y ahí con Dios, con Dios, con Dios. Así que no es fácil, pero es el camino. Y si estás 5 minutos, Dios no lo desecha, porque es el comienzo. Y aunque tu comienzo fue pequeño, tu postrer estado será grande. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay un inicio, no te desalientes. No te desalientes si no lo estás haciendo. A todos nos pasó. No te desalientes. Ahora mañana, cuando te acuerdes de esta prédica y decís, bueno, ahí, me despertaron. A ver, pastor dijo esto, a ver, acá estoy, Señor. Por ahí no pasó nada, por ahí estuviste 5 minutos. Decirle a que está al lado, vale. Eso vale. Está bien, vale, hermano, vale. 10 minutos, 15, un rato, no sé. Todo inicio en anhelar de Dios, Dios lo va a tener en cuenta, hermano. Tus oraciones en el conocimiento, en lo natural, Dios también lo tiene en cuenta. Pero la oración en el Espíritu es lo que logrará atraer ese mundo espiritual que todos anhelamos, de milagros, de maravillas, de situaciones que vos mismo digas, acá está el Señor. Pero el milagro más grande lo vas a vivir vos disfrutando de la presencia de Dios, de la seguridad que Dios está con vos. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto te va a ayudar mucho a los que están peleando con distintas tentaciones. Te va a ayudar mucho. El Espíritu es el que te fortalece en tu debilidad. Es el que te ayuda ahí. Él te va a dar la fuerza. Es ahí. Es estar con Jesús, es estar con el Padre, es estar en comunión con el Espíritu Santo. Es vivir esta vida en comunión con el Señor. Y entonces, hermanos, la vida abundante que Cristo prometió será real. Si ya en este tiempo tenés paz, eso es un logro gigante. Y si aprendés a disfrutar de cada momento con el Señor, y si entendiste, como hablamos el domingo, que el día más importante de tu vida es hoy, porque ayer ya pasó y mañana no vino, y hoy estás con el Señor, y Él te llena de su presencia, vas a ser de gran bendición para todos los que están alrededor tuyo. Está tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija cerca tuyo, decirle, qué bien que te haría poner por obra esta palabra a vos. Así me sos de tanta bendición, ¿no? Pero también vos le podés decir lo mismo a él o a ella, ¿no? Qué bien que te vendría a vos también esta palabra, ponerla por obra. Porque será, si el hombre lo toma, pero será tremendamente bendecida su mujer. Si la mujer lo toma, será tremendamente bendecido también su esposo. Y si lo toman los dos, toda su familia. Y si lo toman los hijos, serán hijos que bendigan a sus padres. Porque disfrutarás de la presencia del Señor. Y entonces en la vida, según sean tus días, van a ser tus fuerzas. Y lo que venga, Dios te va a dirigir y Dios te ayudará. Y junto con Dios, en esa unidad que dijimos de compañerismo, de participación mutua, Dios lo hará con vos. O vos lo estarás haciendo con el Señor. ¿Y cuánto sabe que con el Señor no hay derrota? No hay equivocación, no hay falla. Por eso cuanto más andemos con el Señor, una vida
de gran victoria se irá manifestando en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, queridos hermanos, nos ponemos de pie.